astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos como siempre agradeciéndoles que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga esperando que este naciente 2019 sea de parabienes, de éxitos, de reflexiones y de concreciones. Y damos la bienvenida como cada semana al periodista, nuestro colega José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Juan. Que de lujo iniciamos el día de hoy, en este año, con la presencia de Juan Villoro, este gran referente de la cultura, el periodismo, la crónica, la narrativa, y que hoy, como escritor, nos viene a compartir su muy interesantísimo libro, el ni más ni menos Vértigo Horizontal, esta serie de crónicas, más de 40, que retratan de cuerpo completo y con una gran emoción y capacidad para la memoria, para la reflexión, qué ha sido del proceso de transformación de los usos y costumbres de las calles de la Ciudad de México, de la manera como vivíamos en la década de los 70, los 80 y al paso de los años, quienes habitamos en esta que es la monstruosa pero muy atractiva Ciudad de México. Juan Villoro, un gran privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Tu libro, tu obra, que por cierto, síganla buscando porque está en las librerías. No es fácil encontrarla, pero de pronto si van a una de las famosas librerías, checan en la computadora y le dicen, aquí ya voló, pero la encuentran en la sucursal que tenemos en Polanco, mañana se las traemos. Lean el libro, es sumamente interesante, El Vértigo Horizontal. ¿Qué te movió para poder retratar con esa capacidad narrativa que solo tú tienes para esta nostalgia viva sobre la Ciudad de México? Bueno, antes que nada, quiero comentar que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, aparte de por el gusto de poder conversar, porque prácticamente yo nací en esta calle donde nos encontramos, aquí a una cuadra, en la calle de Santander, estamos en la colonia Insurgentes Mixcoac, y como digo en mi libro, yo conocí el mundo en estas calles. Entonces, un libro sobre la Ciudad de México, pues a mí me remite también a la infancia, esa ciudad que de alguna manera ya perdimos, pero que al estar aquí en esta calle, pues recuerdo inevitablemente. Entonces me parece que es una justicia poética poderme encontrar con ustedes para hablar de la ciudad, de este libro, en la calle donde prácticamente pues yo empecé a caminar y a descubrir los misterios de la urbe. Entonces esto me da mucho gusto. Luego pues como tantos narradores que hemos vivido en la ciudad, pues enfrentarla es siempre un desafío, es un reto, y ha habido muchas novelas que han tocado la ciudad. En 1958 Carlos Fuentes hizo La región más transparente, que en aquella época él pensaba que todavía podía captar la ciudad por entero. Tenía 4 millones de habitantes, era un todo más o menos gobernable desde el punto de vista narrativo, y entonces él trató de captar todos los estratos sociales de los distintos barrios,
de aquella ciudad que es más o menos la ciudad en la que yo nací 2 años antes de eso, pero hoy en día pues la ciudad nos presenta otros desafíos, uno de ellos es lo inabarcable y que se ha convertido en muchas ciudades y que cada quien la vive de una manera distinta, pero quise escribir un libro en donde yo hablara de la ciudad que me consta, que mejor conozco, pero también de una ciudad un poco ajena a la que voy como metiche, como cronista, ¿no? De colado muchas veces, es decir, yo no soy experto en la lucha libre, pero de pronto te metes en ese mundo y es interesantísimo para hacer una crónica. Sin duda. No he vivido en el barrio de Tepito, tuve varios amigos que vivieron ahí, pero he ido en varias ocasiones y con distintos motivos, entonces surge una crónica de ese tipo. Los niños de la calle, un tema estrujante, durísimo, claro. Que evidentemente yo no vivo en mi experiencia personal, pero que forma parte de la realidad de la ciudad y desde hace mucho tiempo he estado en contacto con una asociación que se llama Pro Niños, que hace muy buen trabajo para recuperar a los niños que están en situación de calle. Entonces he estado en contacto con el tema y escribí una crónica de eso. Entonces digamos que es un libro en distintas velocidades. Por un lado, la ciudad más personal, por otro lado, la ciudad en donde yo trato de descubrir cosas, pero claro, faltó mucho, porque esta ciudad es inagotable. Y durante los casi 25 años que yo estuve escribiendo estas crónicas, de pronto yo sentía la tentación de ser enciclopédico, de tratar de abarcarlo todo, pero dije, no, ese va a ser el peor defecto del libro, de por sí ya es bastante extenso, y pues me tuve que limitar a esta ciudad para hablar de la que tenemos ahora, pero también la del recuerdo que se ha puesto de moda extraordinariamente ahora con la película Roma de Sin Alfonso duda. Cuarón. Entonces sería Los Vértigos Horizontales, entrega 1. Exactamente. Pero sí, aunque me Sí. temo que ya no habrá Vértigos Horizontales entrega 2, porque una de las cosas que yo digo ahí es que la Ciudad de México, uno de sus misterios es que era una ciudad muy extendida, era inmensa, sí, claro. pero creció como una marea de casas bajas y esto se debía en buena medida a los sismos. Ahora con los nuevos métodos de ingeniería y también hay que decirlo con la especulación inmobiliaria, la ciudad se ha vuelto vertical, ya no es Claro. ese vértigo horizontal. Normalmente uno piensa que el vértigo siempre ocurre hacia abajo, ¿no? Te mareas porque te puedes ir en picada, pero hay ciertas extensiones tan inconmensurables que te producen un vértigo horizontal cuando no ves el horizonte, ¿no? La pampa Claro. infinita, ¿no? Esas planicies de hielo en la Antártida. El o la miedo Ciudad de en México. lontananza. Eso, muy bien. Juan, ¿cómo era la colonia Insurgentes Mixcoac cuando empezaste a caminarla en aquellos años? Mira, era una colonia de casas muy pequeñas, vivían quizá animados por las calles que se llaman, no sé, Málaga, Santander, Valencia, etcétera, bastantes españoles, estaban los dueños de una muy famosa panadería que estaba aquí cerca, los dueños de una tintorería que también eran españoles, había algunas casas abandonadas, casas como de los años 30, que eran muy misteriosas para los niños de entonces, nos metíamos ahí a explorar una vida ajena, por supuesto ya no había muebles, de vez en cuando algún vagabundo dormía ahí, pero era una ciudad en ese sentido una colonia de casas pequeñas, una colonia muy familiar donde la gente se conocía. Ahora, por ejemplo, la parte de la iglesia, de la plaza, está mucho mejor atendida. Antes había una muy triste cancha de básquetbol. Sigue habiendo algunas cosas, la miscelánea de mi infancia, aunque está cerrada, ahí está todavía como esperando que alguien la abra, una fuente ya inservible, pero que sirve de monumento, y el otro día había un cuadro del pintor Antonio Luquín que la retrató. Ahora, edificios muy modernos, enormes, irreconocible casi toda la colonia, y de alguna manera símbolo de esta construcción y destrucción avasallante que ha tenido la ciudad, sobre todo en las colonias de clase media que no pertenecían al casco urbano más antiguo o a las zonas coloniales. Entonces, el destino de la Narvarte, de la Nápoles, de la del Valle, de la Insurgentes Mixcoac ha sido ese, el de tener algunos remanentes del pasado, pero básicamente ser ya un espacio de oficinas y departamentos altos. Muy bien. Vale también destacar que este maravilloso libro, estas crónicas de Luis Villoro, están apareciendo bajo un sello editorial que vale la pena tomarlo en cuenta a partir de tu éxito. No, pues muchas gracias. Fíjate que Editorial Almadía es una editorial pequeña, como se dice, editorial independiente de Oaxaca. Cierto. Muchas veces los autores nos quejamos de tener que buscar editoriales extranjeras, especialmente españolas, Sí, para claro. poder circular mejor y todo, y yo he publicado en varias de ellas, pero desde hace algún tiempo, cuando surgió este editorial con libros muy bien editados y con
muchas ganas de hacer las cosas de manera diferente y apostar por proyectos más culturales que comerciales, pues yo dije, tenemos que jugárnosla con ellos, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de apoyar este proyecto. Nos embarcamos hace algunos años como en una nave de los locos a ver a dónde íbamos, pero afortunadamente nos ha ido bien y nos irá mejor después de este programa. Eso es muy importante, sobre muy todo importante, porque hay que impulsar a las editoriales independientes porque, la situación no es nada fácil. Juan, es muy importante también el recordar tantas vivencias que tú recreas en tu maravillosa obra. Sobre todo, por ejemplo, ahorita recuerdo uno de los capítulos finales, creo que el final, cuando hablas de los lecheros, cómo se las gastaban, cómo llegaron a influir incluso en esta percepción de la cultura colectiva de México y las referencias que envuelven la fama del lechero. Exacto, sí, no, pues los lecheros eran criaturas mitológicas, porque llegaban a la casa cuando el señor de la casa ya se había ido, generalmente llegaban un poquito después. En aquella época la leche se repartía a domicilio, había botellas de vidrio que la gente dejaba, muchas veces se dejaban incluso afuera de la casa para que se las llevara el lechero y las cambiaban por otras nuevas. Entonces esta visita casa por casa pues hacía que pudieran hablar algún tiempo con la señora de la casa y según corrían los rumores de pronto se entretenían demasiado con ella y por eso cuando no se sabía quién era el papá de un niño decían no, pues es hijo del lechero. Entonces tenían una gran fama erótica los lecheros. Sin duda. Y desde luego que nosotros pues los admirábamos por esta fama y también pues la bebida favorita de mi infancia era la leche, de modo que me pareció muy interesante acercarme a un camión que tenía un nombre inolvidable porque se llamaba precisamente El Olvido. Una compañía que ya no existe, pero que existió y que tenía su encierro, el camión, en la famosa y también mítica para mí colonia Lechería. O sea, que era como una colonia donde iban a estar, de ahí salían las vacas, la leche, así yo me lo imaginaba en mi infancia. Entonces, un amigo y yo nos subíamos de polizones al camión de la leche, nos escondíamos detrás de las celditas de metal con los vasos de leche y el lechero de pronto en algún momento del trayecto nos descubría, se enojaba y decía, chamacos, bájense de aquí, no sé qué, nos bajaba y entonces el juego consistía en tratar de regresar a nuestras casas sin saber dónde estábamos. ¿Qué tal? Y así fue como fuimos conociendo la ciudad, ¿no? Tratando de pues, regresar de mosca en un tranvía, pidiendo algún aventón, caminando lo que fuera necesario para poder volver a casa. Y ese método totalmente accidental de conocer la ciudad, pues me parece que es bastante parecido a como la he conocido después, porque no podemos conocerla toda. Es una ciudad tan avasallante que de pronto yo siento, pues aquí me bajó el lechero del camión y a ver ahora cómo vuelvo a casa. Claro, y si quieren ustedes conocer el final, cómo termina el asunto del lechero, compren el libro. Si sigamos en un momento más en esta maravillosa charla con Juan Villoro. Sigan aquí. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó.
Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Juan Villoro, ¿cuál es el proceso que te permite seleccionar a los personajes que abundan en la metrópoli de la capital, en el Valle de México, y cómo encuentras esa magia, ese atractivo que te permite atrapar desde las primeras líneas de tu libro la atención de quienes estamos leyéndolo? Sí, pues es muy difícil hacer un reparto de todos los personajes que conforman esta ciudad. Entonces yo me dejé llevar por un método parecido al de la lotería, ¿no? En donde hay personas, figuras que representan oficios o que representan actitudes, características. Entonces quise tener, por ejemplo, personajes históricos que son importantes pero que no necesariamente todo el mundo conoce, como por ejemplo Merolik, que fue el que dio nombre a la palabra merolico, ¿no? Que era un sacamuelas flamenco, era un gran embaucador, un charlatán, vendía curatodos, este tipo de aceites de víbora o de lo que fuera para sanar cualquier tipo de enfermedad, y conoció muy bien México, y fue tan buen pregonero que a partir de entonces se le empezó a decir merolico a cualquier persona. Entonces es un personaje muy importante, histórico, un tanto olvidado. Luego, personajes conocidos que son personajes populares, ¿no? Como el Otentote, por ejemplo, que fue pues era alguien que vivía como indigente un tanto, pero era un gran pintor también en el centro de la Ciudad de México, o bien el Rey de Coyoacán, que era una figura muy querida por todas las personas del barrio de Coyoacán, y él pretendía y creía ser el monarca de Coyoacán, y daba sus informes como rey, y tenía su himno, y la gente lo trataba y le decía majestad y todo. Entonces era como una especie de engaño compartido, y a todos nos hacía mejor pensar que éramos, aunque fuera una monarquía de fábula o de broma, de pronto sentirnos que él era nuestro auténtico monarca. Luego hay otro tipo de personajes que son totalmente anónimos. Sí. El merenguero, el limpiador de alcantarillas, ese tipo de personas que forman parte de nuestra vida, no sabemos quiénes son, pero sería distinto el acontecer si no estuvieran presentes. Cierto. Hay un poema muy hermoso de Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, en donde se da cuenta que se muere el dueño del lugar donde él siempre compraba tabaco. Y entonces dice, bueno, se llamaba Cosme, es lo único que sé de él, hablábamos todos los días, no éramos amigos, pero he perdido algo con su muerte, formaba parte de mi mundo, de mi paisaje. Entonces también están este tipo de personajes anónimos. Y luego personajes incluso ilustres o célebres como Heberto Castillo, ingeniero que pudo haberse vuelto multimillonario construyendo con sus estructuras extraordinarias. De Tridilosa. Exactamente, el World Trade Center, por ejemplo, está hecho con el método de Heberto Castillo, igual que muchos otros edificios, pero decidió dedicarse a la política, un demócrata de izquierda, que yo
yo creo que adelantó mucho en las causas sociales, un hombre muy justo, tuve la suerte de conocerlo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, entonces ahí hay una crónica de él. Y luego otro tipo de figuras igualmente célebres, de pronto aparece Rubén Olivares, Púas. exactamente, el gran Púas, y así sucesivamente, o bien, no sé, por ejemplo, Pablo Rudomín, uno de los grandes científicos de México, experto en el cerebro, en las ciencias neurológicas, que llegó con la comunidad judía de entonces al barrio de Tepito, donde se asentaron varios sastres, vendedores de telas, que tendrían hijos casi todos científicos. Entonces, Tepito, se sabe, es un semillero de boxeadores, de cantantes, pero se sabe poco que también es un semillero de científicos judíos muy importantes que vivieron ahí durante un tiempo. Entonces, bueno, esta amalgama de personajes, los muy desconocidos, los históricos pero que nadie recuerda, los que son héroes de barrio, los anónimos, los personajes célebres, pues traté de hacer una lotería de todos ellos. Muy bien, y no olviden, cuando ustedes estén cerca ahí en Tepito, vayan al templo de la Conchita. Ahí van a encontrar una placa que dice: el 13 de agosto de 1521, en este lugar cayó prendido el último emperador azteca Cuauhtémoc. Desde entonces se conoce como Tequipeucan, el lugar donde empezó la esclavitud, que después Tequipeucan derivaría en Tequipe y después en Tepito. Pepe Sobrevilla. Es cierto, Raúl, todo una gama de personajes ha generado Tepito. Pero te pregunto, Juan, en Facebook uno de nuestros seguidores señalaba que el que debería estar al frente del Fondo de Cultura Económica eres tú y no Paco Ignacio Taibo. No, pues, mira, yo qué te puedo decir de eso. Yo le agradezco muchísimo a esa persona que tenga tan buena opinión de mí. No sé si tan buenas intenciones, porque la verdad es que es un trabajo muy pesado. Mucho. Sinceramente no sé si yo lo podría hacer bien porque no soy gestor. He colaborado con el Fondo de Cultura desde hace 35 años. He sido dictaminador, traductor, he escrito solapas, he hecho antologías, he estado en el consejo editorial. Me siento muy cerca de esa editorial y por supuesto he sido autor de la casa. Tengo varios libros en el fondo, de modo que siempre trataré de estar cerca de esa editorial. Y creo que Paco Ignacio es un escritor que ha dedicado mucho tiempo a la promoción de la lectura, hay que decirlo. Cierto. La Brigada para Leer en Libertad, lo que ha hecho en las ferias del libro, yo he participado en ellas, he visto el entusiasmo, la energía con que él convoca al público para que siga leyendo. Ha hecho también un proyecto muy interesante de rescate de libros que están a punto de ser picados, como les dicen las editoriales, cuando ya no pueden pagar la bodega, que es una de las grandes tragedias del mundo editorial, que el almacenamiento de los libros que no se han vendido es muy caro. Entonces de pronto dicen, los vamos a tirar todos, y él pide, no, dénmelos a precio de lo que sea, claro. $1 el ejemplar, $2 el ejemplar, y él los revende baratísimamente, salvándoles la vida. Entonces, no como un negocio personal, sino como parte del trabajo de proyección cultural o promoción cultural de la lectura que él ha hecho. Entonces, yo creo que un escritor tan exitoso como él, que podría dedicarse exclusivamente a su obra y vivir muy bien de sus regalías y las muchas adaptaciones en televisión y en cine de su trabajo, pues yo creo que es un acto de generosidad que se involucre en la editorial y me ha invitado a su consejo editorial y ahí estaré para estar de acuerdo o en desacuerdo, porque los consejos son para eso, no necesariamente para decir, oye, todo está magnífico, sino proponer cosas, discutir. Entonces, pues yo creo que puede ser una buena época del fondo. Creo que la peor ya pasó, que es cuando el expresidente Miguel de la Madrid se hizo cargo de la editorial durante 2 sexenios, no era una persona para el cargo y prácticamente se convirtió como en unos talleres de impresión de la nación, ¿no? ¿Se integrará Educal al fondo? ¿No tienes idea? No sé que se ha estado hablando de eso, de Educal, de la Dirección General de Publicaciones, de crear un solo organismo del libro, pero la verdad no estoy enterado. Eso es. Juan, también uno de los ángulos críticos que en controversia ha dado mucho de qué hablar últimamente es el que ¿por qué no se le dedican asignaciones presupuestales adecuadas a la cultura? ¿Cuál es la opinión de un hombre que tiene autoridad para sobre el tema hablar? Sí.
Mira, es una situación complicada. Yo creo que uno de los grandes déficits de México es la falta de inversión en ciencia, en educación y en cultura. Cierto. Me parece muy triste que en las campañas prácticamente no se haya debatido ese asunto. No hay un proyecto de cultura que nosotros conozcamos de antemano. Se votó por otras razones, pero la cultura no estuvo en el debate y eso me parece triste, me parece grave. Y yo creo que un país sin cultura es un país condenado al atraso. Entonces me parece que los presupuestos deben ir a cultura o se deben aumentar. Ahora bien, creo que es muy importante ver cómo se invierte en cultura, también eso. Claro. Debo decir que en ocasiones quienes nos dedicamos a escribir pensamos que la mejor promoción cultural es la que nos favorece. Hay que decirlo con todas sus letras. En ocasiones pensamos que la cultura es que yo gane una beca o que yo gane un premio o que yo tenga un apoyo. Creo que debemos tener una idea generosa de la cultura y pensar que el gran desafío de este país es la creación de públicos culturales. Yo creo que para la mayoría de la gente que habita esta ciudad, volviendo al tema de la urbe, Bellas Artes no es una necesidad, sino que es una estación del metro. Es un lugar que saben que existe, pero no dicen yo me necesito gratificar con las bellas artes, porque no saben lo que es, no han tenido este acceso. Entonces, ampliar el horizonte de los que disfrutan del arte, ampliar a todas estas gentes, incluirlas, ese trabajo educativo de la creación de públicos, creo que es el gran desafío. Y creo que además eso, a la larga, nos favorece a todos los creadores. ¿Por qué? Porque si hay un público fuerte de teatro en todo el país, van a pedir obras, van a querer verlas y van a pagar una entrada para ir allá y va a haber competencia entre las obras para poder ir a un teatro donde la gente siempre acude y lo mismo va a haber lectores y va a haber gente que vea danza, etcétera. Entonces, la manera de crear estos públicos es invirtiendo en cultura, pero con este sentido social, educativo amplio. Hasta ahora los ejes de inversión han sido la defensa del patrimonio, que es importante, y el apoyo directo a los creadores, que también es importante. Pero creo que falta esa otra zona, ese otro campo, y ahí es donde hay que hacer mucho trabajo, y desde luego que se necesitan recursos, y eso a la larga, incluso yo me atrevo a decir, es la mejor política de seguridad para este país. Excelente. Porque un país que transmite valores es un país que se aleja de la violencia. Excelente. Juan Villoro nos ilustra, nos sigue aportando esta enriquecedora conversación después de una pausa. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional.
Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con Juan Villoro, cuya novela el año pasado, 2018, la revista Forbes la nombró una de las 10 mejores novelas. ¿No es así, Juan? Sí, fue una lista que hizo un escritor español, Jorge Carrión, de los 10 mejores libros del año. Bueno, Cierto. Generosamente me incluyó con El Vértigo Horizontal. Así es. Y estábamos comentando antes de entrar a cuadro acerca de cómo la cultura en los últimos sexenios se vio mermada por ciertas industrias culturales conocidas por, por todos, Letras Libres, Nexos, Enrique Krause y su industria cultural. ¿Crees que este año, pese a que ellos se opusieron al triunfo de don Andrés Manuel López Obrador, crees que continúen dentro de este acaparamiento de los presupuestos de cultura? Bueno, yo la verdad es que no sé cómo se van a distribuir las asignaciones presupuestales. Yo creo que hay publicaciones que cumplen una labor muy importante. Me parece que es muy importante la que cumple Nexos, la que cumple Letras Libres. Creo que ese campo deberá seguir siendo fecundo para la reflexión, para la imaginación. Pero lo que yo pienso que es muy importante es que se invierta en la formación de públicos, lo que decía yo antes, y que no se piense tanto en crear como un estamento privilegiado para favorecer siempre a los mismos artistas. Las becas que surgieron con el FONCA han sido muy importantes. Yo tuve una beca de la primera generación, por decisión propia no la volví a pedir, porque yo creo que las becas deben ser rotativas. Esa es la impresión que yo tengo. Naturalmente este es un caso de ética individual, porque cada quien tiene pues las necesidades que enfrenta o los criterios para evaluar qué es lo que él quiere obtener de los recursos públicos. Desgraciadamente se ha dado el caso de que una persona puede tener 4 veces, 5 veces, 6 veces la beca y otra persona no la tiene. Entonces, porque evidentemente hay un cupo limitado. Entonces hay gente que no puede acceder a las becas. Por otro lado, también ha habido un problema que me parece grave, que es que las becas para jóvenes creadores terminan a los 35 años y muchas veces los más jóvenes de los creadores mayores que reciben la beca son de 43, 44 años, de modo que se da un abismo entre, que va de los 35, 43 años, 8 años, que es justamente la época en que más necesita un artista apoyos por razones familiares o porque está ya en la plenitud y madurez de su oficio y no recibe apoyos. Entonces yo creo que habría también que rediseñar estos apoyos. Yo hice una propuesta
que, bueno, fue discutida y atendida, pero no cambiaron mayormente las cosas, y en una discusión que hubo en la Secretaría de Cultura, pero es de los muchos temas que se pueden ir discutiendo y ampliando. Muy bien, en México operan, según datos confiables, 523 escuelas que imparten a nivel profesional, con comillas en algunos casos, la carrera de periodismo, ciencias de la comunicación, técnicas de la información, en fin. La pregunta que te hago, Juan Villoro, es ¿cuál es tu relación con las nuevas generaciones de quienes se están formando como jóvenes y chavos periodistas, ahora con las nuevas reglas y códigos de las tecnologías de la información y la comunicación? Tú, con tu gran espacio en el periódico Reforma y tu presencia en muchos otros medios, sin duda eres un referente. ¿Cuál es la comunicación con estas generaciones? Bueno, la comunicación personal tiende a ser muy buena. Yo siempre que puedo platico con alumnos en las escuelas de periodismo. Acabo de estar en la UNAM, estuve en la Pedagógica hace poco y realmente es siempre muy gratificante poder discutir con ellos. Pero más allá de una relación personal o que podamos tener temas en común, nosotros creo que a lo que estamos asistiendo es un cambio total, digamos, de paradigma, de manera como se ejerce el periodismo, porque evidentemente el periodismo independiente como modelo de negocio, el periodismo impreso tiene los días contados. Cierto. La mayoría de los periódicos que pueden sobrevivir tienen otros negocios que los apoyan, con lo cual pues no necesariamente tienen los márgenes de libertad que deberían tener, porque nosotros sabemos que cuando alguien tiene negocios tiene intereses y entonces ya tampoco se puede decir absolutamente todo, ¿no? Decía Manuel Vázquez Montalbán, el gran escritor y periodista español, lo primero que debe saber un periodista es quién es el dueño de su periódico. Sin duda. Porque ese es el límite de tu libertad de expresión. Y entonces ahora el que solo quiere vivir de su periódico, ese antiguo empresario de la prensa, pues ya pasa grandes dificultades para sobrevivir. Por otra parte, la competencia digital, las plataformas, los blogs digitales, pues hacen que sea muy difícil tener, digamos, un público cautivo, porque Internet nació como un medio de acceso gratuito y la gente se niega a pagar en Internet o apoyar. Ha habido ensayos, ¿no?, de tener publicidad en Internet o también de recibir colaboraciones, donaciones, etcétera. Pero estamos en un momento diferente. Ahora, me parece que en estos días no hay nada más importante que la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Sí. Porque justamente en el universo digital hemos visto las famosas fake news, las noticias que distorsionan la realidad. Hemos visto también cómo los discursos de odio y de división ayudan a que ciertos candidatos extremos como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, lleguen al poder. Entonces, en el momento en que más se distorsiona la verdad, y no es casual que el diccionario Oxford en su edición del 2016 escogiera como palabra del año la palabra posverdad. Así es. En este momento, la búsqueda de los hechos reales, la búsqueda de la verdad, es cada vez más imperiosa, pero al mismo tiempo se dificulta hacerlo porque los medios confiables, los medios tradicionales que podían proveer esa información, pues ya no tienen el circuito privilegiado de seguidores que tenían antes. Entonces, estamos en una situación paradójica. Se necesita la verdad, pero es más fácil obtenerla. Más difícil obtenerla. Más difícil obtenerla. Claro. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, o dicho de manera directa, el Día Mundial de Internet. Se actualiza el número de cibernautas que hay por cada país. En México, en el año 2018, hubo 79.3 millones de internautas. Sorpresa la que nos van a dar el 17 de mayo de este año, cuando se espera que cuando menos lleguen ya a 84 millones los internautas en México. Después de la pausa, sigamos con esta deliciosa aportación que nos regala Juan Villoro. Sigan aquí. Aztele.tv.
Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Va a participar con una pregunta León Mercurio Yáñez, un joven profesional, visionario, de los que sí tienen pensamiento crítico. Adelante, quiere hacer una pregunta a Juan Villoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro. Quiero preguntarle si Salvador Flores, el cancionero mexicano conocido como Chava Flores, con sus canciones de narrativa popular, donde nos describe desde las bodas hasta los pulques de Apan, ha tenido alguna influencia sobre la narrativa de Vértigo Horizontal. Sí, es una muy buena pregunta, muchas gracias por ella. Desde luego que Chava Flores pues, es el gran cronista de la canción popular, sí, y junto con Gabriel Vargas de la familia Burrón, creador de esos personajes inolvidables que vivían en el callejón del Cuajo número 800. ¿Cómo no? Borola. Borola y don Reginito Burrón. Sí, claro. Pues, yo creo que forman parte de lo que es la academia informal de nuestra lengua. O sea, yo creo que Chava Flores ha sido el gran cronista. En ocasiones yo he pensado que desde el rock, por ejemplo, cuando Rodrigo escribió El Metro Valderas, le estaba rindiendo un homenaje. Yo creo que es esa gran figura que cuando se inauguró el metro, por ejemplo, simultáneamente escribe una canción que todos recordamos, ¿no? Ahí viene el metro, qué grandote, rapidote, qué diferente del camión de mi compadre Gilemón que va al Panteón, ¿no? Cierto. Aquí no admiten guajolotes, ni tamales con elotes, ni guacales, ni costales con carbón. Esas estampas urbanas maravillosas de Chava Flores, pues yo creo que han influido mucho en toda la literatura que yo he escrito y por supuesto en el Vértigo Horizontal. Pepe Sobrevilla. Dentro de la serie de presentaciones que vas a tener de este libro este año, Juan, ¿qué sigue? Bueno, ahora vamos a hacer unas presentaciones en la Feria de Minería, ¿no? Okay. Que está pendiente, y luego vienen también algunas ferias de provincia, la de San Luis Potosí, la de Mérida, en fin, pues ahí andamos un poquito de gira presentando el libro. Perfecto. ¿Se vende por internet también?
La verdad es que no sé, soy muy malo para esas cosas. La editorial Almadía tiene una página de internet, supongo que se podrá comprar también por internet, pero no estoy seguro. Ok. Habrá que checar porque muchísimas personas que nos están viendo con esta señal global pueden conseguir el libro, chéquenlo, les va a encantar, es una gran inversión para la cultura, para el reencuentro con lo que fueron los usos y costumbres de los padres, los abuelos, los mexicanos que seguimos aquí. Juan Villoro, un asunto que también es muy, muy importante es cómo los intelectuales tradicionalmente forman capillas de privilegiados que tienen muy poco acercamiento y mucho menos conocimiento de la vida día a día, hora tras hora y metro tras metro de la gente en México. Tú eres un gran intelectual, un hombre reconocidísimo, pero sin duda que muy cerca y a flor de piel el conocimiento de lo que es la vida del mexicano día a día. Es importante el papel del intelectual al estilo tuyo. Mira, yo creo que hay muchas maneras de ejercer el oficio de intelectual. Ha sido muy importante en México, por ejemplo, la creación de revistas literarias, ¿no? La generación de contemporáneos se unió precisamente en torno a una revista que se llamaba Contemporáneos. Sí. En Argentina, los escritores de la revista Sur permitieron que Borges, Bioy Casares, José Bianco y otros autores prosperaran. Entonces, aglutinar de pronto escritores en torno a una revista, crear un periódico, formar un grupo, una vanguardia, ¿no? Los estridentistas, por ejemplo, ¿no? Que se postulaban como una vanguardia radical y que luego se fueron atemperando con los años. Pero todo esto es una manera de ejercer la cultura y yo debo decir que como escritor me he beneficiado de poder publicar en revistas pues, que han hecho distintos grupos. Yo nunca he querido pertenecer a ninguno de ellos, es una cuestión personal, creo que la actividad intelectual se ejerce en lo individual, pero me he beneficiado mucho de lugares en donde un grupo de amigos o de intelectuales que comparten algún tipo de intereses han podido publicar y han hecho que publiquemos otros, pero también y sobre todo me he beneficiado del contacto con mucha gente. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, él tenía un grupo muy cerrado, yo nunca pude publicar en este grupo que él tenía en la revista Siempre, era un grupo blindado, al menos lo fue para mí, por ejemplo, pero con el tiempo lo pude conocer como escritor, como colega, aprender cosas de él, compartir conferencias, viajes, etcétera, trabamos amistad. Entonces, también eso ha sido para mí muy importante, ese tipo de contactos. Pero cada quien elige su camino y yo he preferido pues estar sin un grupo específico. Cuando dirigí la jornada semanal, el suplemento de la jornada, traté de que más o menos las personas de los distintos grupos pudieran tener ahí un hospedaje transitorio. Entonces de pronto me hablaba una persona y me decía, pero ¿cómo te atreviste a publicar ese miserable que pertenece al otro grupo, no sé qué? Colgaba yo y era el otro tipo, el presunto miserable, que me decía, pero ¿cómo pudiste publicar al otro que acababa de hablar? Entonces se enojaban, pero pues yo les dije, nos tenemos que volver civilizados, compartir espacios, vivir en la pluralidad, y aquí no hay sesgo para nadie, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor actitud, al menos para mí, en relación con la cultura. Y en lo que mencionabas de el contacto con la gente, pues creo que una de las cosas más graves que le pueden pasar a un escritor es que de pronto sienta que sus pensamientos son superiores a la realidad y que él se mete en el mundo de sus imaginaciones, en su novela, y al salir de ahí, pues lo único que quiere es el reconocimiento de los demás y que el mundo se parezca a eso que él creó. Es decir, él se siente como una especie de demiurgo, creador de mundos, y lo que pide a cambio es el aplauso. Esta actitud pues tiene que ver con un oficio de soledad, un oficio de egoísmo, un oficio de vanidad, y en donde muchas veces se distorsiona la personalidad. Lo digo con toda tranquilidad. Claro. Y yo creo que la mejor terapia para escribir ficción es la no ficción. Eso. Porque yo es una de las razones por las que escribo periodismo, por las que hago crónica, porque recorrer a pie una calle, esperar durante horas a que alguien te conceda una entrevista o te la niegue, tratar de que sea la realidad la que te dé los datos y reconocer que son los otros, tus informantes, los que tienen razón
y no tú, yo creo que esa es una lección ética continua. Y he hecho la experiencia de que pues, la mayoría de los amigos que tengo que son periodistas y cronistas en general, es más fácil que sean buenas personas a los autores de ficción, que pueden ser extraordinarios en sus mundos imaginarios, pero muchas veces pues muy alejados del otro, de los demás, de la consideración por las personas ajenas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido a mí la crónica al menos me gustaría pensar que me acerca mucho más a los hechos, porque lo que define al cronista es que busca algo que no conoce. O sea, está haciendo la crónica para averiguarlo. Entonces él no es el que detenta la verdad, la está buscando. Y yo creo que esa actitud es muy sana. La observación participante, este gran método periodístico. Juan, ¿qué papel jugó tu padre, Luis Villoro, en la elección de tu camino? Pues mira, yo creo que fue un papel muy importante. Esa es una pregunta ya un poco de diván psicoanalítico, sí. Raúl. Y lo digo porque tuve el privilegio de tratar de entrevistar una sola vez, pero muy importante. Mira, fue una persona extraordinaria. Así Yo evidentemente es una persona a la que le debo mucho, un hombre de una gran rectitud, una honestidad impresionante, incapaz de decir una mentira, muy interesado en los demás, en favorecerlos, muy interesado en causas progresistas, pero siempre sin caer en fanatismos. Un hombre que admiraba la pluralidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es una gran lección. Claro, cuando eres niño, no aquilatas tanto estos valores. O sea, tú quieres un papá que juegue fútbol contigo en la calle, o que te lleve de campamento, o que sea un papá cercano en ese plano afectivo. A mí me costó trabajo encontrar como la clave, el password para entrar a la mente de mi padre, y descubrí que eran los libros. Y quizá una de las razones por las que yo escribo pues fue también un intento un poco tardío, porque empiezas tarde a escribir un libro, ¿no? Un poco tardío para tratar de ganarme su interés, ¿no? Y me di cuenta que eso resultaba, porque a él le gustaba discutir de temas, se ponía muy nervioso con problemas concretos, con problemas emocionales, pero le encantaba hablar de temas históricos, temas filosóficos. Entonces, a veces pienso que fue más un maestro que un padre en sentido tradicional, pero fue una gran oportunidad tener un maestro de ese tipo. Sin duda, gracias por responder esta pregunta. Y respecto al hostal de los quesos, sí, esa es platícanos, ¿qué experiencia tuvo? Eso también tiene que ver con mi papá, José, porque mira, cuando yo cumplí 18 años, me afilié al Partido Mexicano de los Trabajadores, pero lo hice en franca imitación de lo que había hecho mi padre, que él era fundador de ese partido junto con Eberto Castillo, Demetrio Vallejo y muchas otras personas. Y mi padre tenía algún dinero que quería destinar a promover las causas de la izquierda, y hablando con Eberto se les ocurrió que no había mejor negocio en México que una taquería. Exacto. Porque pues eso nunca falta, el apetito por los tacos. Y Eberto Castillo había conocido en la cárcel de Lecumberri a unos taqueros que preparaban, y eso fue una cosa complicada porque hubo una polémica al respecto, sobre todo tacos de guisado. O sea, eran tacos muy sabrosos, pero eran tacos de tinga, de rajas, eran tacos de papa con chorizo, pero no había tacos al carbón, no había tacos al pastor. Entonces mi papá, que nunca hablaba de esas cosas concretas, de pronto le extrañó el menú y dijo, no, pues esta taquería no puede funcionar. Se llamaba La Casita. Exactamente. Y esa taquería abrió con un menú un poco insólito. Y Eberto Castillo, que era un gran inventor de cosas, era un poco como Ciro Peraloca, o sea, se le ocurrían cosas, bueno, ¿se acuerdan que quería combatir la contaminación con grandes ventiladores? Y bueno, siempre tenía ideas científicas de avanzada. Pues en el caso de los tacos dijo, a ver, el hombre nuevo debe comer tacos diferentes. Si esta es una taquería progresista y revolucionaria, no debemos dar los tacos tradicionales de queso fundido, de carne, de bistec o de pastor o de gringas, nada de eso. Tacos de guisado, que sea diferente. Entonces, bueno, fue tan audaz eso que la taquería empezó a zozobrar, no tenía mucho éxito. No sé si además no había buena administración. Yo trabajaba muy cerca en Radio Educación, invitaba a gente a que fuera, y iban una vez, pero ya no reincidían, nos dábamos cuenta. Y entonces hubo toda una polémica entre mi padre, y hay hasta una correspondencia que es muy divertida por seria, porque muy seriamente discutían si el proletariado, la clase obrera, el hombre del futuro debían comer esos tacos, y si estábamos cometiendo un error o no en mantener abierta esa taquería. Total, que fue un fracaso.
y el negocio se traspasó a una taquería, el Hostal de los Quesos, que triunfó, prosperó con los tacos conservadores de siempre. Fue un triunfo del conservadurismo sobre los revolucionarios. Pero lo último de esa anécdota, que es muy divertido, aunque tiene un tinte trágico, es que cuando mi padre falleció, apenas acababa de llegar el féretro a la funeraria, la primera corona que llegó era el Hostal de los Quesos. ¿Qué tal? En recuerdo de esta aventura. Excelente. Y hoy, por cierto, uno de los platillos más demandados en ese lugar son los tacos de bistec inglesa. Pruébenlos. Juan, qué hermosa tarde nos has brindado. Al contrario, qué gracias a sesión tan ustedes. importante. Muchas gracias, de verdad, muy agradecidos contigo. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Juan Villoro, no se olviden, el vértigo horizontal los va a adentrar en el mundo mágico real de la crónica sobre el ser mexicano. Muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias, Juan. Gracias a ti, José, gracias también, Raúl. Muchas gracias a quienes nos siguen en las maravillas de las tecnologías de la información y la comunicación, y nos veremos aquí cada semana, lunes tras lunes, en la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto. Aztele.tv. Aztele.tv.